Este proceso de socialización que hoy día encontramos una multivariedad de familias. Este proceso de socialización que ha cambiado aquellos que nacieron entre el 60 y el 80 y a posteriori. Hoy día hay menos hogares que hace 30 años. Hoy día los niños casi ya no nacen por amor, ¿no? ¿Dónde son engendrados los niños? En un rincón, en un mueble, en una silla. Hay que decirlo. Todo menos por amor. Y entonces encontramos las familias uniparentales. Ustedes simplemente hagan un pequeño análisis con la familia de sus amigos. ¿Con quiénes viven sus amigos? Son pocos aquellos donde muestran esta foto, ¿no? La mamá, una linda y hermosa señora, un papá joven y dos niños, ¿verdad? La familia nuclear, que probablemente todos quisiéramos tenerla, ¿no? Aspiraremos a ella todavía de manera itinerante, pero que la realidad es lo que dice. Familias compuestas por la madre, muchas veces la abuela, o con una tía, o con una prima, o simplemente solos. Las familias pluriparentales, que son las que hoy día han calado, o familias ensambladas, padres solteros, madres solteras, que se unen con otras personas, donde encontramos historias diferentes, donde hermanos de padre, hermanos de madre, y comienzan a conocerse. Y hoy día apareció un nuevo tipo de familia, las familias homoparentales, que como consecuencia del reconocimiento del matrimonio homosexual en Argentina, ha habido un eco latinoamericano. Hace 2 semanas hubo un programa Oppenheimer, no sé si lo habrán visto, hace 2 semanas, donde comenzaron a analizar los efectos en Latinoamérica respecto a la permisión legislativa del matrimonio homosexual. Y ante ello, el Congreso de la República el año pasado emitió un documento que se llama Los derechos de los TLGB. Es un libro palo rosa, sugestivo. TLGB significa transexuales, lesbianas, bisexuales y gays. TLGBs. Escríbanlo también. De repente lo van a utilizar en cualquier momento. Y ellos invocan igualmente el reconocimiento no de derechos nuevos, sino derechos que se encuentran señalados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Pactos de Derechos Civiles y Políticos del 66, y simplemente el principio de igualdad. Que eso sería un tema para otra conferencia, otro momentiano, respecto de los nuevos derechos y los efectos jurídicos de los TLGBs, que me imagino que son temas colindantes con este tipo de problemáticas. Ahora, toda acción delictuosa, cuando hablamos de acción delictuosa, estamos hablando de la teoría del delito. ¿Recuerdan la teoría del delito? La tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Cuando ustedes sean abogados y tengan que lleguen a la parte de los alegatos de su patrocinado, tienen que elaborar sus alegatos en razón a la teoría del delito. Que al menos si acá el doctor Losier no va a dejar mentir que la mayoría de abogados cuando hacen sus alegatos lo hacen de cualquier forma, menos en base a la teoría del delito. Se olvidaron de la teoría del delito, cuando es precisamente la defensa penal tiene que basarse en la teoría del delito. Por eso que les exhorto que estudien bien la teoría del delito y la teoría de la pena, o también la de la ley de seguridad. Esos 2 temas tienen que dominarlos aquellos que sean seducidos por el derecho penal. Si no, de lo contrario, no serán abogados penalistas, sino que den pena. Y disculpen por mi franqueza, pero no lo puedo evitar. Soy un desertor de la mediocridad. Y creo que aquellos que son mis alumnos me conocen mi carácter, la forma como hablo directamente. Creo que es el único lenguaje que debemos tener si queremos progresar y queremos avanzar en este mundo jurídico. Sobre todo en aquellos que estamos comprometidos en la formación de abogados. Entonces, aquí, cuando hablamos de la pluricausalidad, tenemos que ver temas evidentemente endógenos. A una persona
que le gustan o que tiene una atracción o una perversión. ¿Qué es una perversión? La perversión es la distorsión, en este caso del apetito sexual. Lo normal es que a una jovencita le gusten los jóvenes, ¿no? Eso es lo normal. Por ejemplo, si acá, imaginemos que entra una niña, no sé, de repente se le escapa a su mamá, de niña de 6 años desnuda, probablemente a ninguno de nosotros nos va a llamar la atención, pero de repente alguien discurre su mirada diferente. Recordemos la invitación de JB cuando hacía de Michael Jackson. Permite una mirada así, ¿no? Y reflexionamos que este tipo, si a una persona le gustan los niños, y usted es amiga de esa persona, ¿a usted también le van a gustar los niños? No, entonces no hay un contacto social. Si usted tiene un amigo y a él le gustan los niños y usted es muy amigo de él, no significa que a usted también le van a gustar. No, porque es algo individual, es algo íntimo. ¿Y qué es la intimidad? Es el secreto a solas. Es ese mundo aparte, es ese universo que no podemos controlar, que no podemos confesar y que nos sacude cada noche cuando hacemos algo. Esa es la intimidad. Esa intimidad, diríamos, mórbida, que encierra a cualquier persona para poder desarrollarse. Ahora, aquí encontramos lo que son los factores endógenos y los factores exógenos. ¿Se puede concluir que la respuesta criminógena a los delitos sexuales de menores? La respuesta es dual. Pero hay la prevalencia de los factores endógenos sobre los exógenos. Porque el factor exógeno simplemente, que es el medio, va a permitir que esto se aflore de manera más rápida o que se retarde. Pero el factor endógeno tiene peso superior al factor exógeno. Porque como hicimos en el ejemplo anterior, esto no puede ser porque usted se junta con violadores y también va a ser violador. No es por contagio social. Lo que podría ser que el factor exógeno va a ser desencadenante de esta conducta antisocial. Y cuando hablamos de una conducta antisocial, entonces estamos hablando de una psicopatía. Si recordamos, para hacer una casuística y poder desnudar de una manera más amplia, el monstruo de Parcana, no sé si escucharon hablar, 1996, Parcana, que está a 2 kilómetros de Ica, un joven era en esa época, precisamente en este mes de su cumpleaños del monstruo de Parcana, Nicolás Gutiérrez Mendoza, este mes de cumpleaños, cumple 33 años, justo la edad de Jesucristo, ¿no? Este año. Y donde él abusó, se le imputó la muerte, la violación y seguida de muerte a 13 niñas, era pedófilo, necrófilo, porque una vez que la asesinaban la seguía violando. Ustedes saben que cuando una persona fallece tiene dilatación de los esfínteres, entonces la penetración es más probable todavía. Así es. Y bueno, cuando hablamos de esta psicopatología, esta psicopatía en el cual encontramos niveles neuronales, entonces estamos hablando de aspectos endocrinológicos. La endocrina es una hormona que tiene que ver con el apetito sexual, los niveles de testosterona. Por ejemplo, un joven de 20 años, sus niveles de testosterona son entre 9 y 14 nanogramos por decilitro de sangre. ¿Qué significa eso? Eso está que hierro, ¿qué significa? Para que puedan entender. Esos son los niveles de testosterona. En este caso, los criminales,
que son, según los estudios genéticos, son XXI, la agresividad, que se manifiesta de manera biofisiológica, ¿no? La voz es un factor hormonal. Los aspectos, como decía Ernest Kretschmer en su clasificación tipológica, ¿no? El ectosomático, el pícnico, el displásico, ¿recuerdan? Y que encontramos, pues, que hasta ahora, por ejemplo, el determinismo biológico, ¿recuerdan quién era el autor del determinismo biológico? ¿Recuerdan? El maestro de Turing, le doy una pista. Lombroso, maestro de Turing, delincuente nato, en donde él señalaba que existían características físicas del atávico, la frente, los pómulos. Fíjense esa teoría que fue duramente criticada posteriormente en la etapa histórica pre-lombrosiana, lombrosiana, antilombrosiana, y que hasta ahora existe y una herencia lombrosiana, ¿no? Cuando vemos a alguien, ¿no? Y nos usamos por sus aspectos, ¿no? Y lo catalogamos en definitiva como alguna persona que nos va a hacer daño. Y no, de repente es un humilde poblador de algún villorrio o de alguna zona urbana marginal, y que encima es sobrecriminalizado por sus aspectos físicos, y de repente es una persona decente, ¿no? El tema del delincuente nato, de las familias de criminales, que más de una historia ha escrito eso, como historias populares, que de alguna manera confunden el auditorio para poder entender este tipo de criminalidad. Como conclusiones podemos establecer que cuando hablamos de la perspectiva criminógena de los delitos sexuales, estos tienen una respuesta dual. Tienen que ver con aspectos endógenos y aspectos exógenos. Debemos establecer también que en este tipo de delitos, a diferencia de otros delitos, que causan gran alarma social en la población, porque los niños es lo más sagrado que tiene nuestra sociedad, en donde cual existen nuestro derecho positivo nacional e internacional, normatividad que protege. Encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos, encontramos la Declaración de los Derechos del Niño de Beijing de 1989, encontramos el Interés Superior del Niño, documentos en el cual enmarcan y señalan lo que debe hacer un Estado democrático de derecho en lo que es la protección. Y si, por ejemplo, algo que siempre, lamentablemente, este tema es utilizado en los últimos años de manera política, para tener réditos políticos, cuando se tienen que invocar la sobrecriminalización o cuando se dan este tipo de delitos. Comienzan a salir los diarios, pena de muerte, castración química. Fíjense, eso sería tema de otra ponencia, pero simplemente les quiero decir algo. La castración química no se puede aplicar en el Perú simplemente porque las penas corporales han sido abrogadas. Las penas corporales. De ahí de saque, no lo contempla. Tendría que haber una reforma constitucional y eso llevaría muchos años. Y de otro punto de vista, según la castración química, que por primera vez acá en América se dio en el año 1996 en la Florida, la Castration Medical, en el cual luego posteriormente la congresista Susy Díaz presentó en el Parlamento Nacional una réplica de ese proyecto, y en donde cual se señala pues, el costo es $45, que son a través de antiandrógenos, ciprogesterona, en el cual es un proceso. Pero si hablamos más seriamente y queremos buscar algún tipo de ejemplo internacional, por ejemplo el Código Penal mexicano señala la castración química, pero ellos no tienen, por ejemplo, el artículo 173 que tenemos nosotros. Este artículo 173, que reza el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal u otro análogo, introduce parte del cuerpo u objetos por estas dos primeras vías, y ahí viene la escala punitiva abstracta. ¿Qué es la escala punitiva abstracta? Simplemente los rangos que luego
si hacemos una pequeña itinerario legislativo, 1998, dentro de la política de emergencia, el 896, el 897, recuerda mi estimado doctor, cuando nosotros éramos unos jovencitos en esa época, y comenzó y estuvo vigente muchos años, después del año 2001 se abrogaron, luego salió la 28251, del 8 de junio del 2004, y luego la 28704, del 5 de abril del 2006, y luego los dos plenarios del 2007 y 2008, que han sido la legislación reciente en materia sexual, en el cual este tipo de delitos, si menor de 10 años, cadena perpetua. Si es de 10 a 14, no menor de 30 ni mayor de 35. Y si es de 14 a 18, es de 25 a 30 años. Y pareciera que la comunidad no conoce que existe este artículo. Más duro, dentro de lo que decía Jacobs, derecho penal del enemigo. No tienen beneficios penitenciarios. No pueden ser indultados, derecho de gracias, conmutación de penas. Vale decir, 30, cadena perpetua es cadena perpetua. Aunque la cadena perpetua tampoco es tan perpetua, ¿no? Porque después hubo una resolución del Tribunal Constitucional donde señaló que aquellos sentenciados a cadena perpetua tienen derecho a solicitar después de los 35 años. Entonces, ¿por qué? Porque estamos con un código humanista, un código que habla, habla de prevención general positiva. Y ustedes recuerdan que en la primera diapositiva hablamos de prevención general negativa, cuando hablábamos del derecho penal de autor, donde hablábamos del derecho penal del enemigo, en donde una de las características es precisamente no hay garantías, las penas son duras y la sociedad, bajo el principio pro societas, debe aniquilar y ecualizar a ese delincuente que ha transgredido la ley y que no está apto para vivir en sociedad, estigmatizándolo, como dice la niña. Y el Código Penal, la Constitución, que habla de la resocialización, la rehabilitación y la incorporación del interno a la sociedad, y el Código de Ejecución Penal. La semana pasada, por ejemplo, ha sido modificado, no sé si han visto, el Código de Ejecución Penal. Eso ha sido, no esta semana, esta semana, el martes, respecto a las visitas íntimas, que va a empadronar, va a ser un mayor riguroso. ¿Se imaginan el problema que va a traer eso? Con la población, por ejemplo, en Lurigancho, que son más de 9.000, a nivel nacional más de 14.000, donde la mayoría son varones jóvenes. ¿Se imaginan el problema social que va a traer? Es inimaginable. Hay que estar atentos a los titulares jurídicos de las próximas semanas y meses respecto a ese tema. Y otro tema, no sé si alguien ha revisado el perdón el día de ayer. Se ha declarado, ayer salió el Boletín Oficial Peruano, declarado por el Tribunal Constitucional referente al estado de emergencia del estado de cosas de la salud mental en el Perú. Ustedes saben que las penas en nuestro sistema, aquellos que son asiduos estudiosos del derecho penal, nuestro sistema se recoge al sistema vicarial, que no tiene nada que ver con el Papa, por si acaso. Vicarial, porque son penas y medidas de seguridad. Eso lo pueden encontrar en el libro de mi tío abuelo Raúl Peña Cabrera, Tratado de Derecho Penal, el único tratadista que ha tenido nuestra patria. Cuando nosotros hablamos y esta resolución trae abajo lo que todo el mundo dice, ¿hay tratamiento penitenciario? No lo hay. Si ustedes revisan los boletines estadísticos del INPE, donde hace una clasificación, lo que se conoce como criminometría. La criminometría es a través de cuadros estadísticos donde establecen los tipos de delitos. Primer delito, de este ranking criminal, se encuentran los de tráfico ilícito de drogas. Segundo, fíjense,
ahí aparecen delitos contra la libertad. O sea, este tipo de delitos está mezclado con todos los tipos de delitos contra la libertad. Y probablemente si haríamos una torta estadística dentro de los delitos contra la libertad, los de libertad sexual, estoy seguro que sería el 80%. Luego están los delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Entonces, de saque, usted como alumno, como investigador, va al INPE y dice, por favor, denme un boletín estadístico y comienza a buscar delitos contra la libertad sexual, no lo va a encontrar delimitado, sino dentro del delito contra la libertad. Primer punto, para darnos cuenta que no existe una política criminal. Porque la política criminal es la puesta en práctica de la criminología. ¿Qué es la criminología? La criminología es una ciencia empírica, pragmática y multidisciplinaria que estudia el crimen, la pareja criminal, la política criminal antes y después. Y la política criminal es la práctica, la puesta en práctica de esta criminología. Hoy día, ante la inseguridad ciudadana que encontramos hoy en día, prácticamente todo el mundo habla de política criminal. Pero bueno, eso será para otra oportunidad. Hay muchas cosas, pero el tiempo es bastante tirano. Creo que tenemos que ya finiquitar esta conferencia. Por último, para rematar, solamente nos queda el tema de prevención. El tema de prevención, que es la única arma que tenemos, que tiene el Estado y que tiene la sociedad civil para poder afrontar este tipo de delitos penales, de una connotación sui generis y particular, en donde el cual nos encontramos avesados, nos encontramos amenazados diariamente. Nos queda la comunicación, en este caso la tarea multisectorial, tanto de la sociedad civil como el Estado, para afrontar lo más sagrado que tiene nuestro país, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias.